Muy buenas noches, estimados profesores y queridos compañeros. En esta ocasión quiero presentarles el artículo escrito por Nicholas Bloom y otros autores llamado Ciclos económicos realmente inciertos. Este es un artículo que se escribió en mayo del 2018 y se publicó en mayo del 2018 en la famosa revista Econométrica, revista que tiene un prestigio muy grande y desde 1999 que registra el ranking de Simago, siempre ha estado en el cuartil 1. Esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Empezaremos con un resumen ejecutivo. Dentro del resumen ejecutivo, ustedes podrán apreciar que el trabajo investiga el papel de la incertidumbre en los ciclos económicos, entendiéndose por incertidumbre como aquel momento en el que las economías no tienen una certeza de lo que va a ocurrir, ya sea porque existe alguna crisis, porque existe alguna pandemia, etc. Se demuestra en este artículo que la incertidumbre microeconómica afecta drásticamente durante las recesiones y más aún en la gran recesión de Estados Unidos del 2007 al 2009. Si bien es cierto, esto empezó en diciembre del 2017, pero por ese mes se está incluyendo ese año también. El artículo también muestra que los choques de incertidumbre pueden generar caídas en el Producto Interno Bruto de alrededor del 2.5% tras modelar un modelo, valga la redundancia, estocástico dinámico de equilibrio general en empresas heterogéneas. Se encuentra también que dichos shocks deben complementarse con shocks de primer momento para adecuar el consumo a lo largo del ciclo, es decir, se va a observar que precisamente las recesiones se pueden modelar mejor cuando son conducidas por shocks con un primer momento negativo y un segundo momento positivo, de tal forma que existen afectaciones a nivel y también afectaciones a lo que respecta a la varianza. Finalmente, se presentarán extensiones a la literatura de la incertidumbre macroeconómica y financiera como complemento a este análisis. Yendo a la motivación, el problema y su importancia, aquí podemos ver en este gráfico qué son los ciclos económicos. Entonces vemos que estos ciclos económicos son momentos en donde la actividad económica se expande, tiene un auge, luego existe una recesión, luego llega una depresión y luego se empieza a repetir ese ciclo económico. Resulta que estos ciclos económicos se ven afectados precisamente cuando existe incertidumbre. Entonces, las actas, de hecho, del Comité Federal de Mercado Abierto han enfatizado repetidamente que la incertidumbre es un factor clave, o ha sido un factor clave en las recesiones tanto del 2001 como del 2007 y del 2009. Podemos observar, al comparar precisamente las distribuciones de estas funciones de densidad, tanto en periodos de recesión como de no recesión, de lo que vienen a ser los shocks en los factores productivos totales, que esta varianza en los tiempos de recesión, es decir, en los que se puede apreciar con esta línea roja, incrementan un 76% más de lo que ocurre en otros periodos cuando no existe esa recesión, es decir, existe ese incremento, ese delta de 76%. Cuando hablamos también de lo que viene a ser la tasa de crecimiento de las ventas, esa variación en la tasa de crecimiento de las ventas aumenta en 152% en estas recesiones. Y desde ahí la importancia de poder estudiar esto, porque de esa forma es mucho más difícil poder pronosticar, y al tener esta mayor variación en el crecimiento de las ventas de las empresas, esto definitivamente ocasiona una mayor complejidad para todo lo que implica inversión, empleabilidad, etc. Los aumentos anticíclicos de la incertidumbre provocan una congelación de la actividad económica, lo que reduce sustancialmente el crecimiento de la productividad durante las recesiones. Es por eso que es sumamente importante estudiar este tema, ya que está muy de moda que vivamos en estos tiempos de recesión, y ya se ha comprobado, como lo demuestra este artículo, que no solo el crecimiento de la productividad, sino también el crecimiento de algunos otros factores, como veíamos en las ventas, se ven seriamente afectados.
En lo que respecta al marco teórico y conceptual, voy a enfatizar estas dos partes que señala el artículo. Lo que es el marco de los modelos de equilibrio general estocásticos dinámicos, que estudian el papel de las perturbaciones de los factores de productividad total como causa de los ciclos económicos, se observa lo siguiente. Según King Redelo en el 99, las recesiones, esos indican que las recesiones son generalmente causadas por grandes shocks tecnológicos negativos. Se ha mencionado, de hecho, que las recesiones son tiempos de retroceso tecnológico. Miren qué importante este hallazgo. Y de hecho, los incrementos contracíclicos de incertidumbre, contracíclicos en el sentido de que normalmente cuando estamos en auge, obviamente hay menor incertidumbre, pero en cambio cuando estamos ya en esos bases, de hecho la incertidumbre aumenta, entonces eso es lo complejo de este fenómeno. Esto conduce a un congelamiento de la actividad económica, ocasionando una disminución del crecimiento de la productividad durante las recesiones. ¿Por qué? Porque obviamente la gente no sabe qué va a pasar y por eso de alguna forma congela la actividad económica. Hablando de este mismo tema, de inversión bajo incertidumbre, la incertidumbre puede influenciar directamente en la inversión y el empleo a nivel de empresa en presencia de ajuste de costos. Es decir, cuando los costos se están afectando también. La literatura ha comenzado a enfocarse en la volatilidad estocástica y sus impactos en la economía. De hecho, la línea de investigación en incertidumbre surge en el 2009 con un artículo de Nicolás Blum, que es uno de los autores de este mismo artículo, y él empieza básicamente a realizar los primeros modelos que de alguna forma empiezan a capturar este fenómeno de la incertidumbre. Este es de hecho del artículo seminal y sobre ese se han construido algunos otros artículos. Ya yendo a la parte de análisis de resultados, dentro del artículo uno puede encontrar distintos análisis. De hecho, empieza el artículo identificando, definiendo la función de producción de esta forma. La función de producción en este caso se la está denotando aquí por y A y Z son tanto el componente agregado y Z es el componente idiosincrático, y de esta forma se modela esta función de producción suponiendo que estos dos factores, o estos dos componentes, tanto el agregado como el idiosincrático, siguen procesos autorregresivos de orden 1. Aquí podemos ver precisamente eso. Ya dentro de los hallazgos o los resultados que se empiezan a encontrar en el paper, les presento más o menos unos 10 muy importantes y me he permitido también poner algunas imágenes que van a ejemplificar el tema. Por ejemplo, los shocks en los factores de productividad total son más dispersos en recesión, es decir, los autores encuentran que, por ejemplo, en estos cuadros sombreados que precisamente denotan, o estos cuadros grises que denotan precisamente esos periodos de recesión, si ustedes pueden observar, en lo que respecta al rango intercuartílico, que es una medida de variabilidad, se observa, miren, un mayor valor de ese rango intercuartílico. Observen precisamente esos picos. Y por la misma, y en consecuencia también, si uno saca el promedio trimestral del crecimiento del Producto Interno Bruto, observen esas caídas. Desde allí, básicamente, se observa que en esos periodos de incertidumbre, por un lado, hay mayor variabilidad en los resultados de producción que pueda tener la planta, y adicionalmente el Producto Interno Bruto, o el crecimiento del Producto Interno Bruto, cae. Por otro lado, la incertidumbre es más alta, como hablábamos, en periodos de recesión. Observemos, por ejemplo, miren en este recuadro azul, los signos positivos de los coeficientes que identifican la recesión en lo que respecta a todas estas medidas. Entonces aquí tenemos la desviación estándar del logaritmo de los factores productivos totales. Tenemos, por ejemplo, los rangos intercuartílicos de algunas de las medidas de producción dentro de la empresa y observamos, miren, que en recesión precisamente existe mayor variabilidad en cada una de estas medidas. Por otro lado, si ya se hablan de algunas diferentes mediciones en lo que respecta a shocks de TFP, existe mayor dispersión en recesiones y lo mismo que veíamos anteriormente en ese cuadro también se puede evidenciar acá. Miren precisamente estos picos en esos periodos de recesión. Esto también se
se puede hacer utilizando algunos otros modelos en donde se puede incluir la inversión, en donde se puedan ajustar polinomialmente también algunos otros indicadores del TFP, y se puede incluir en cambio medidas de empleabilidad, de ventas y de materias primas, y ahí se observa también ese mismo comportamiento. Un cuarto rasgo es que la incertidumbre afecta el crecimiento del output en periodos de recesión. Entonces aquí precisamente vemos que el crecimiento de la producción de la industria está afectado negativamente precisamente cuando existen estos periodos de recesión. Entonces, eso también es grave porque de alguna forma esa mayor incertidumbre que existe en esos periodos de recesión hace que caigan estas tasas de crecimiento de la producción. Por otro lado, las medidas transversales de incertidumbre de establecimiento se correlacionan con las medidas de incertidumbre de las series de tiempo de la jefe de la industria. Si nosotros observamos en estos cuadros, precisamente se observa que esas dispersiones o esas incertidumbres están relacionadas precisamente con estas series de tiempo de la firma y de la industria. Aquí podemos precisamente ver correlaciones distintas de cero significativamente hablando. Por otro lado, el paper también examina los shocks de incertidumbre en algunas variables, como son, por ejemplo, la mano de obra, la inversión, el consumo y la mala asignación de los recursos. Y cuando se genera un shock de incertidumbre precisamente en en esta primera unidad de tiempo, podríamos decir en este primer mes, vemos que cuando existe ese shock, es decir, cuando existe ese cambio, cuando existe este fenómeno que genera incertidumbre, entonces lo que es la mano de obra se afecta, la inversión también se afecta, de hecho se afecta más que la mano de obra, la mala asignación de los recursos, por otro lado, aumenta, y el consumo también, por un lado, aumenta en ese momento, pero luego tiene una caída súper fuerte. Entonces, por un lado, podríamos resumir lo mismo que estaba conversando, que la mano de obra y la inversión caen y rebotan. Miren, la mano de obra y la inversión caen y obviamente como que rebotan nuevamente y luego como que se estabilizan. La mala asignación de los recursos aumenta por ese lado. El consumo, en cambio, se sobrepasa, es decir, como que cambia o incrementa su pendiente de lo que respecta al crecimiento, pero luego cae bruscamente hasta estabilizarse poco a poco. Cuando ya se agregan a estos mismos modelos shocks un poco más fuertes, es decir, antes en lugar de tener un shock al 1%, imagínense que tenemos un shock al 2%. Entonces, esto hace que la caída sea más brusca en lo que es la producción. En la mano de obra no se ve muy fuertemente afectada, en la inversión sí, también cae fuertemente, y en el consumo elimina, de hecho, ese shock, el exceso de consumo, pero obviamente después existe una caída mucho más fuerte y la estabilización obviamente perdura un poco más. Si ya después vemos en este tipo de modelos otras variantes en lo que respecta al modelamiento, observamos que estos modelos son bastante robustos. Entonces observen cómo las líneas básicamente se traslapan bastante, a excepción de esta línea roja. Aquí uno puede ir señalando algunos otros detalles adicionales, y esto de alguna forma habla de que precisamente cuando en este trimestre, en este sentido, es lo que podemos ver acá, donde existe precisamente ese shock, a pesar de que uno podría calibrar el modelo con algunos otros parámetros en lo que respecta a microvolatilidad, a lo que respecta a otras variables, valga la redundancia, el modelo no se ve seriamente afectado, los resultados tampoco, cuando se genera un mismo shock de incertidumbre. Bueno, ya yendo casi hacia el final, en lo que respecta al análisis de los resultados, el impacto de un shock de incertidumbre combina el efecto OI-Harman-Abel de opciones reales y efectos de suavización del consumo. Observamos como equilibrio parcial, ¿sí? El partial equilibrio, con un ajuste de costos, precisamente vemos cómo la producción, en cambio, empieza a aumentar, lo mismo la mano de obra, la inversión, el consumo de alguna forma permanece estable,
Pero en algunos otros modelos, como por ejemplo en lo que es un equilibrio parcial con ajuste de costos, estos incrementos son menores, y en el equilibrio general, obviamente sí se dan unos menores incrementos en la producción. Sin embargo, tanto en equilibrio parcial como en general con ajuste de costos, sí se ven esas caídas en el primer trimestre una vez que se da ese shock. Finalmente, el impacto de un choque de incertidumbre se reduce mediante tasas más bajas de depreciación del capital o de selección laboral. Y eso es algo también muy interesante. Miren, en lugar de que la caída sea tan fuerte acá, las caídas se hacen un poquito menos fuertes, ¿sí? Cuando existe esta depreciación del capital o estas tasas de depreciación de capital más bajas, o cuando existe una deserción en lo que respecta a la parte laboral. Finalmente, ya yendo a una de las conclusiones muy importantes de este artículo, es que cuando estamos en tiempos de incertidumbre, es decir, durante estos tiempos de incertidumbre y de alguna forma los estados, hablando de economías desarrolladas, este estudio se desarrolla en Estados Unidos, el efecto ocurre de forma distinta ya en economías subdesarrolladas o en economías emergentes, es un poco más complejo de poder darse cuenta qué es lo que normalmente ocurre. Pero yendo ya aquí a este caso puntual, se observa que un shock de incertidumbre que puede ser contrastado, de alguna forma tratar de que sea corregido por medio de un subsidio del 1% en el sueldo, tiene un impacto en la producción 2/3 partes menor. ¿Qué significa esto? Sí, cuando tenemos tiempos que no son de incertidumbre, tiempos llamémosles normales, cuando existe un 1% de subsidio al salario por parte del Estado, obviamente, entonces este es el efecto que se genera en lo que es la producción. Pero miren aquí el efecto que se genera cuando en cambio tenemos estos tiempos de incertidumbre, ¿sí? Este impacto en la producción es simplemente la tercera parte de todo el impacto que podríamos generar. Entonces, si es que quisiésemos lograr lo mismo, no tendríamos que, el mismo efecto, tendríamos que en lugar de subsidiar 1% el salario, tendríamos que subsidiar 3%. Bueno, ya yendo a la discusión y conclusiones, me permito indicar las siguientes. La incertidumbre medida es de hecho muy contracíclica. Esto es cierto tanto a nivel agregado como industrial. Un crecimiento más lento de la industria se asocia con una mayor incertidumbre de la industria. Bien, bueno, aquí encontré el puntero. Un segundito. Bien, bueno, ok, voy a ir continuando con esto. Entonces, como ustedes pueden observar acá también, los choques de incertidumbre generalmente conducen a caídas de alrededor del 2.5% del PIB, eso ya lo veíamos en uno de los gráficos, con una fuerte caída, una rápida recuperación y luego una continua lentitud en la producción. Esto sugiere que la incertidumbre podría desempeñar un papel importante en la conducción de ciclos económicos, ya sea como mecanismo de impulso o mecanismo de amplificación. Debido a que la incertidumbre hace que las empresas sean cautelosas, la respuesta de la economía a la política de estímulos declina sustancialmente. Una mayor incertidumbre puede hacer, como veíamos antes, que las políticas de primer momento, como los subsidios salariales, sean temporalmente menos efectivas, porque las empresas se vuelven más cautelosas al responder a los cambios de precios. Y las recesiones se pueden modelar mejor como una combinación de un choque de primer momento negativo y un choque de segundo momento positivo. Extensiones ya a la investigación sobre este tema de incertidumbre macroeconómica y financiera, en el que de alguna forma aquí en este artículo se está viendo cómo afectan a los ciclos económicos y se discute el tema de afectaciones al consumo, a la mano de obra, etc. Existen algunos otros artículos que se han escrito sobre el tema, por ejemplo, Berdan en el 83 y Hadler en el 96 fueron los primeros investigadores que señalaron la importancia de estudiar las variaciones de la incertidumbre. Por otro lado, Bloom en el 2009 fue el investigador, es decir, este mismo autor de este artículo, fue el investigador que, tomando de antecedentes de estos trabajos, modeló la incertidumbre como un proceso estocástico, considerando ajustes de costos de capital
y labor para lograr entender la dinámica del empleo, la inversión y la productividad. Este último trabajo, de hecho, es un artículo seminal sobre el que diversos investigadores han seguido, valga la redundancia, investigando cómo la incertidumbre macroeconómica afecta a los ciclos de negocio en distintos contextos y escenarios, como los mencionados en el párrafo anterior. También es interesante ver que al estudiar incertidumbre macroeconómica y financiera de forma exógena y endógena, este tema es de vital importancia para los hacedores de política, como ya hemos visto, y tomadores de decisión política y empresarial, dado que se puede analizar el impacto de reformas de comercio, cambios en impuestos, subidas de tasas de interés, elecciones políticas, crisis financieras, devaluación de inversiones, entre otros. Y eso afectado a variables macroeconómicas como consumo, crédito, inversión, exportaciones, inflación, PBI, tasa de cambio, etc. De forma particular, en economías emergentes, como comentaba a lo largo de la presentación, investigar dicho impacto relevante para identificar las políticas monetarias que deben tomar dichas economías para mermar dicho impacto, más aún cuando, según la literatura, los efectos macroeconómicos son más graves. Aquí tenemos los estudios que corresponden o corroboran esos hallazgos. Otros investigadores han investigado también la incertidumbre tomando en cuenta diferentes aristas. Por ejemplo, todos estos autores han estudiado la incertidumbre de forma global. O sea, estudiaron la incertidumbre como una afectación de acuerdo al régimen financiero, también como una afectación de acuerdo al tipo de mercado. Aquí se han hecho estudios en economías emergentes, desarrollados o incluso ambos. Impactos de acuerdo a la reacción de la política monetaria, si ha sido procíclica, anticíclica, no considerada. Amplio tiempo de estudio como lapso de 100 años, en más de 13 países, por ejemplo. Impacto de shocks de incertidumbre en Estados Unidos sobre economías emergentes. Metodología aplicada para la construcción de un índice de medición de incertidumbre macroeconómica y financiera. Aquí el paper de Jurado, Ludwigson y Ng es uno de los artículos más citados al respecto. Método utilizado para estimar el impacto en otras variables macroeconómicas. Aquí, por ejemplo, en este artículo se utilizaba este modelo DSG, pero existen algunos otros artículos donde se utilizan los famosos modelos de vectores autoregresivos. Y adicionalmente, distintos estudios han indicado el impacto de los shocks de incertidumbre en las variables como tasa de inflación, tasa de interés, actividad económica, PBI, empleo, etc. Estas son ya las referencias del artículo. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.